¿qué piensa cada uno de lo que ha sido este año, del primer año de gestión de Alberto Fernández? Hay un estudio que hizo la consultora Suban Córdoba y Asociados muy importante, muy interesante, y siempre los recibimos con mucha atención y miramos detalladamente sobre esto, pero mejor para explicarlo está Nicolás Bertone. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Daniel, buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes. Escúchame Nicolás, ¿cómo viste vos, antes de ir al estudio de lo que realizaron en Suban Córdoba y Asociados, este año tan particular de primera presidencia de Alberto Fernández? Bueno, como bien señalabas vos, fue un año muy particular, con una pandemia de la cual no teníamos registro de cómo gestionarla en estos nuevos estados, digamos, es totalmente nuevo para nuestra realidad. Otros países lo habrán pasado hace algunos siglos, lo cual no estábamos preparados y también mostró las falencias que tienen algunas cuestiones del sistema. Creo que ahí tuvimos los argentinos una valoración variable de cómo fue actuando el gobierno, ¿no? Al principio de la cuarentena, Alberto Fernández, al dictaminar las primeras medidas, tiene una aprobación superior al 90%, según los estudios que nosotros hacemos mensualmente, por lo cual había una idea de que íbamos por el camino correcto. El paso de los meses, distintos temas de agenda que fue introduciendo el gobierno por decisiones de distinta índole, como y la falta de argumentación o de conexión con la gente, como fue el caso de la intervención fallida de Vicentín, o la reforma judicial poco explicada, donde donde la oposición le dio aire para trabajar distintas representaciones, fue haciendo que esa aprobación, que en marzo, cuando el presidente en esa posición de estarnos cuidando, fue decayendo a llegar al 52% de aprobación en octubre, y este mes nosotros lo que vemos es que tiene un recupero de 2 puntos, o sea, lo que decimos es que se detuvo esa caída de aprobación, porque ha retomado la agenda con un poco más de ahínco, ¿no? Donde introduce distintos temas para diferentes públicos. Introduce aborto para los progresistas, en la misma medida el impuesto a las grandes riquezas o el aporte solidario, como bien dice la ley, y luego tiene un discurso donde hay que apoyar al empresariado. Empieza a diversificar y a generar agenda propia respecto a temas. Entonces, ha sido un año como para todos los gobiernos nuevos, digamos, Alberto Fernández, por más que venga de un esquema a veces similar al que tenía Cristina hace 4 años, es un gobierno nuevo, y tienen generalmente el primer año muy complicado hasta que se adapten, y la pandemia que nadie tenía previsto, creo que ha sido en el balance para este último corto periodo más positivo, pero no podemos dejar de recordar esos vaivenes que hubo con algunas medidas que una de ellas fueron un poco torpes. A ver, Nicolás, o un poco argumentadas para ganar adeptos. A ver, entonces vos me decís, yo tengo que interpretar por tus palabras, que el aborto y el famoso aporte solidario fueron los puntos principales que le llevó a recuperar su imagen a Alberto Fernández. A ver, más que recuperar, tiene que ver con verlo mucho más decidido respecto a cumplir con algunas promesas de campaña. Nosotros ahí en el estudio tenemos, y justamente son las medidas que se valoran que se está cumpliendo con lo que se prometió de la campaña. Ambas medidas tienen más del 52% 55% de la gente que dice está cumpliendo estas promesas, lo cual lo valora positivamente. Ahora recordemos que ahí en todo esto funciona mucho lo que conocemos como grieta, donde tenemos un país generalmente dividido en dos, ¿no? Sí. Pero hay medidas del gobierno que también nosotros estuvimos analizando donde se rompe esta división del 50-50 respecto a cómo está actuando el gobierno. Y el gobierno está teniendo unos niveles de aprobación en la política pública, como son
el IFE, los ATP, el Progresar, los préstamos a tasa cero, donde tienen una aprobación superior al 70%. Entonces, hay una idea de que el gobierno, en algunas cuestiones de acción política, de medidas económicas, está haciendo, y lo valoran positivamente, pero cuando nosotros analizamos en términos de comunicación, de cómo esa medida se conecta con el ciudadano, tenemos mayores falencias. Sí. Cuando el gobierno hace, diríamos, cuando toma esas acciones, es como que la gente le da la mayor aceptación, le da, lo que no quiere es la inacción, diríamos. Digamos que tenemos, en parte, para analizar y que no vuelvan a tener algunos de los mismos problemas que tuvo el kirchnerismo en el último periodo de Cristina Kirchner, el argentino estaría de acuerdo con las medidas que se toman, pero no con las formas, o no está entendiendo cómo o sentirse parte o escuchado por el gobierno. Y en eso ha sido el segundo eje de este estudio para analizar es cómo fue el año de comunicación de Alberto Fernández. O sea, acá hablamos de la política y cómo fue el año de comunicación. Y ahí obtuvimos de que la gente, solo el 41% se siente incluido en el discurso de Alberto Fernández. Entonces, hay una idea de que no se está trabajando sobre el votante opositor o que eligió en el 2019 otras fuerzas políticas. Entonces, ahí hay un desafío de cómo ampliamos, cómo volvemos a eso de que se obtuvo en los meses de marzo, abril, donde teníamos aprobaciones superiores al 70%, ¿no? Es muy particular, porque vos me planteás como un problema de forma, no de fondo. Exactamente. Mira, hay otro dato muy particular para analizar el año de gestión, y esto tiene que ver con los éxitos, con la variable más política electoral, que nosotros en el estudio dijimos, bueno, a ver, los pongamos a los argentinos, a estos 1.200 encuestados, que es una muestra nacional que tiene solamente un grado de error de 2,8%, es, a ver, si hoy tuviera que volver a elegir en el mismo escenario, Alberto Fernández, Cristina como fórmula, Macri, Pichetto, o sea, todos los 6 candidatos que hubo, ahí Alberto Fernández tiene que obtendría el 41% de los argentinos lo reelegirían, mientras que Mauricio Macri y Pichetto obtendrían solo 25,9%. Quiere decir que la pérdida que tiene la oposición respecto a su núcleo de votantes es mucho mayor de lo que sí retiene Alberto Fernández. Entonces podemos decir que tiene una comunicación para los propios y un poquito menos, porque también está perdiendo incluso caudal de que sí obtuvo en el 2019. No obstante, parecería consolidar ese núcleo duro de una forma alta o más eficiente de lo que lo está haciendo, pudiendo hacer la oposición. ¿Cuál es la mayor demanda hoy por parte de la sociedad? ¿La economía? ¿Por dónde pasa la inseguridad? ¿Cuáles son los puntos? Sin duda, tienen que ver con temas que hacen a la economía. Para los encuestados, para el 32,7%, el desempleo es el principal problema que lo aqueja en su vida diaria. Se le preocupa hoy al argentino el desempleo. En segundo lugar, la inflación. Y en tercer lugar, educación, que tenía que ver con, estamos terminando el año y es un tema de agenda de cómo ha sido el rendimiento escolar, ¿no?, en esta virtualidad. Entonces, tiene mucho que ver con las expectativas económicas, y eso es central para el gobierno, cómo trabajar las expectativas y cómo explicar algunas medidas económicas, porque solamente para el 32% de los argentinos tienen expectativas buenas respecto al futuro, o sea, en 12 meses vamos a estar mejor, ¿no? Para el resto estaríamos igual de peor o peor. Entonces ahí hay que trabajar con una explicación o con una argumentación de cuáles son las medidas económicas que se están llevando a cabo, explicar cuáles han sido las medidas estas de la renegociación con los bonistas tanto nacionales como internacionales. Digo, hay que, me parece, generar mayor explicación sobre los caminos tomados. Claro, y te consulto, en este esquema de los que venís diciendo, me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Primero esa cuestión de que planteabas la cuestión de forma, lo que planteas también de la cuestión de la economía. ¿Cuánto incide, crees vos, en todo esto que estamos hablando, la comunicación en la imagen que tiene el presidente de la Nación hoy? Bueno, a ver, hay una construcción
de la comunicación de Alberto Fernández, donde se trata de mostrar, él trata de construir esta idea de que es pedagogo y que nos va a enseñar, pero también hay que trabajar una vez en otros portavoces, que no recaiga sobre el presidente tener que tomar algunas acciones, como por ejemplo la de salir con el megáfono en Plaza de Mayo a tratar de calmar los disturbios en el velatorio de Maradona, ¿no? O sea, hay una sobreexposición en algunas cosas y recae tanto la vocería en él que también, creo que eso fue una muestra, que hay que diversificar los voceros y que otros funcionarios tomen algunos otros perfiles para que no todo tenga que salir a bancar o a hablar, a explicar el presidente. ¿Pero está solo el presidente no, o es una estrategia del presidente? Creo que tiene que ver más con la visión de la comunicación, donde seguimos con algunas ideas de comunicación mucho más centralizadas, lo que se ve en el gobierno, y mucho más apegadas a la comunicación más tradicional, que tiene que ver con pasar a través de los medios de comunicación los mensajes, y en esto parece que solamente respondiendo entrevistas se está comunicando, y creo que hay una potencialidad que tiene que trabajar el gobierno en cómo trabaja sus propias, por ejemplo, comunicación digital, de redes sociales, brindando mayor información por ahí, porque ahí es donde su votante, nosotros en este estudio también por donde consume la información del gobierno, su votante tiene claramente más asociación con seguirlos en las redes sociales y escucharlos por ahí que por los noticieros, mientras que la oposición está más atenta a lo que consume a través de los medios más tradicionales, ¿no? Esa parte me parece altamente interesante. Entonces, a ver, los votantes de Alberto Fernández miran redes sociales, son más de lo digital, en cambio los votantes de la oposición son más de los medios tradicionales, radio, televisión, diario. Exactamente, no como en su consumo diario personal, sino como su consumo de noticias que tengan que ver con el gobierno nacional, ¿no? Entonces, que los votantes de Alberto Fernández siguen más las cuentas institucionales o de Alberto Fernández, se enteran de lo que hace el gobierno por las redes, mientras que los opositores consumen mayor información mediada a través de los medios de comunicación, ¿no? La verdad que muy interesante como para poder seguir analizando esto. Nicolás, te mando un abrazo, te agradezco y gracias por el acompañamiento durante todo el año, porque ustedes siempre son un foco de referencia para nosotros, especialmente a la hora de conocer un poco más cómo vienen los contextos nacionales y además explicándonos cada uno de sus trabajos que son altamente interesantes a través de esta firma, ¿no? Como lo es Suban Córdoba y Asociados. Nicolás, un abrazo y que tengas un gran 2021. Bueno, muchísimas gracias a vos, Daniel, que también tengas un excelente año 2021 y nos estaremos encontrando para seguir compartiendo. Gracias a vos por la difusión. Esa es la aspiración. Un abrazo, gracias. Adiós.